Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak del territorio bribri de Salitre. Inició junto a mujeres y hombres bribris hace más de 3 décadas acciones de recuperación de tierra-territorio como nunca había sucedido en la historia de Costa Rica. Hechos que hoy en día influyen en cambios sustanciales para toda la zona sur y señalan el rumbo por la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Sergio tuvo una amplia experiencia en la lucha por la construcción de la autonomía indígena desde sus territorios. Así como vasta fue también la cantidad de amenazas de muerte que recibió en vida. Fue presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre, fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y del Consejo Ditso Iriria Akonuk Wakpa, que es la autoridad propia del pueblo bribri de Salitre. Desde todos esos lugares clamó por procesos efectivos de recuperación de tierras usurpadas por personas no indígenas en Salitre y los demás pueblos originarios del sur de Costa Rica. Derechos completamente arraigados a estos territorios les pertenecen tal y como lo reconocen la Ley Indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Donde según este marco legal, los territorios son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para los pueblos originarios, catalogando la usurpación de tierras por parte de personas no indígenas como ilegal. La madrugada del 9 de agosto del año 2010 sería decisiva para la lucha indígena. Tras permanecer desde el día anterior en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, Sergio, junto a 20 personas indígenas más, fueron sacados y sacadas violentamente por policías antimotines. En ese momento solicitaban a los diputados que se votara el proyecto de autonomía indígena que llevaba ya 16 años en discusión. A favor o en contra, pero que se votara. Tras la expulsión y las agresiones, Sergio decide actuar primero usando recursos administrativos y judiciales, para luego pasar a lo que él mismo llamó afirmación territorial, iniciando el proceso de recuperación de tierra por el mismo pueblo y la construcción de la autonomía desde el interior de las comunidades. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio, o realmente tener una autonomía propia. Siempre decimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa a rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. Las consecuencias no se hicieron esperar. En el año 2014, Sergio es investigado junto a 10 personas más, miembros directivos de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, ante la denuncia por supuestas irregularidades en el manejo de fondos, y es encarcelado durante 7 meses sin que se le acusara formalmente por algún delito. Desde la cárcel, escribió el 22 de abril del 2015. Oh Madre Tierra, tú que eres la morada de los espíritus de mis antepasados y del espíritu divino de nuestro Dios Padre Cibú, no permitas que los hombres y mujeres que luchan por tu protección y cuidado sean destruidos, y que tu vida de paz y armonía sea para siempre. Sergio salió libre en mayo del 2015. Me tuvieron 7 meses preso. Y ahora los 7 meses que estoy preso no es por la denuncia, no es por las causas de las cosas, sino porque a la fuerza se le ocurrió, o sea, había un compromiso que yo creo, yo no entiendo el caso, estoy seguro que el compromiso de ellos era que yo tenía que estar preso. Entonces inventó una caución, o sea, una fianza de 30 millones de colones que tenía que pagar yo. Si quería ser libre tenía que pagar 30 millones de colones, y si no los pagaba pues seguía preso, o me dejaban preso. Y efectivamente así fue, como pasaron 7 meses, lo último lo bajaron a 15 millones, tampoco lo pagamos, no hubo quien pagara, ni yo menos, porque no iba a pagar cosas que no debo ni tengo por qué. Yo llamé eso como un secuestro ilegal escudado en el sistema judicial del país para tenerme a mí preso.
y para tratar de oprimir, para tratar de debilitar el proceso de reafirmación territorial que llevamos aquí en Salitre, para tratar de asustar a la población libre de Salitre y con ellos también asustar a todos los otros territorios indígenas que no hagan lo mismo porque pueden parar en la cárcel. Esto significó una victoria para las comunidades indígenas, pero la violencia fue la respuesta de quienes usurpan el territorio bribri de Salitre. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en el 2015 a favor de los pueblos originarios y demandó al Estado. Las autoridades costarricenses deben proporcionar inmediatamente una protección culturalmente apropiada a los integrantes de los pueblos indígenas en situación de riesgo por la defensa de sus derechos. Las familias indígenas que intentan recuperar sus tierras se enfrentan a un peligro inminente, entre ellas en las comunidades bribri de Palmital, Río Azul y Puente, así como el pueblo Brorán en el territorio de Térraba. Poco o nada hicieron las autoridades de gobierno. Sobrevino así una escalada de violencia. El 18 de marzo del 2019, el mismo Sergio se dirigió a interponer una denuncia por amenazas cometidas por supuestos usurpadores de tierras, quienes utilizaban detonaciones para amedrentarles. En horas de la noche, y a la edad de 59 años, Sergio Rojas Ortiz fue asesinado de 15 disparos en su casa, en Yeri de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. En Costa Rica fue asesinado el líder indígena Sergio Rojas Ortiz, el líder indígena de 59 años que fue asesinado la noche de este lunes en su casa de habitación en el sector del territorio Yeri, en Salitre de Buenos Aires. Un conflicto que le costó la vida, una vida dedicada a la recuperación de territorios. Sergio Rojas logró devolverle a su pueblo cerca del 70% de los terrenos que estaban en manos de finqueros. Ayer estuvo aquí, el mismo día que mataron a Sergio, estuvo aquí el ministro de Seguridad, Michael Soto. Pero no crean ustedes que vino a dar cuentas de lo que está haciendo para cumplir la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vino aquí a decir que había que penalizar las manifestaciones populares, también a la gente que marcha y se moviliza, también había que acusarlos con cárcel. Y vino aquí a decir que los pueblos indígenas no tienen criterio propio y que si están en una manifestación es porque alguien los manipula. Por supuesto que es muy grave. Le exigimos a las autoridades del Estado costarricense, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a los tres poderes de la República, que cumplan con sus obligaciones, que se haga justicia a Sergio Rojas Ortiz, que vayan a la cárcel los autores materiales e intelectuales, pero también tienen que ir a la cárcel los cómplices que por omisión permitieron y permiten hoy que se sigan desprotegiendo a las comunidades recuperadoras de tierras, que lo único que están haciendo es recuperar la tierra ancestral que les pertenece históricamente. Que se hayan metido a la casa del hermano y que le hayan dado 15 balazos. Es algo simbólico, es un mensaje directo a los demás hermanos que están en la recuperación de tierras. Les quisieron decir, si se mueven, los matamos. Y lo hicieron porque se sienten validados. El 29 de marzo del 2019, expertos de la Organización de Naciones Unidas condenaron su asesinato. Exigimos a las autoridades costarricenses que identifiquen a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley. A 3 años de su asesinato, el crimen de Sergio sigue impune, sin detenidos, sin avances significativos en su investigación, a pesar de que el Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó en una resolución notificada el 14 de enero del 2021 que debían continuarse los actos investigativos. Esto se debió a que el mismo Ministerio Público había solicitado misteriosamente la desestimación y el archivo de la causa penal contra los presuntos asesinos de Sergio. La Fiscalía Adjunta de Delitos Conexos divulgó en julio del 2019 2 retratos hablados de los sospechosos. Se tienen identificadas comunicaciones que los delatan acerca de su participación en los hechos el mismo día del crimen, pero nadie ha sido detenido. En diciembre del 2021, José Francisco Calí Tzay,
relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, visitó el país, destacando en su informe la preocupación e inseguridad que viven los pueblos originarios, y clamó justicia por los crímenes perpetuados en la zona sur costarricense. También me señalaron con preocupación los ataques a los líderes y lideresas indígenas y defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente los que defienden la tierra. Me informaron de la presencia de un racismo y discriminación racial estructural y sistemático en contra de los pueblos indígenas que obstaculiza el disfrute de los derechos colectivos e individuales, especialmente para las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes y las personas con discapacidad indígenas. Con la reciente tentativa de homicidio contra Leonel García Segura, del pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el pasado 30 de diciembre del 2021, y el hecho de que sus agresores, quienes ocupan ilegalmente parte de dicho territorio, se encuentran libres, se demuestra que la violencia y la impunidad se ha extendido por todo el país. Debido al incumplimiento de las medidas cautelares a favor de los pueblos originarios dictadas por organismos internacionales y al insuficiente trabajo judicial, se considera al gobierno de Costa Rica responsable por omisión. Tres años y nadie ha sido señalado como responsable de su crimen. 3 años de silencio, dolor e impunidad.